¿Se acuerdan cuando Stitch hizo campaña por Javier Milei? ¡Absurdos, hijos de puta, tiemblen! Si hablamos de películas de Disney que se salen de lo convencional, Lilo y Stitch definitivamente forma parte de ese catálogo. Estrenada en 2002, fue una curiosa fusión entre la ciencia ficción y la comedia dramática. La historia de un extraterrestre gruñón que debe aprender a convivir con su nueva familia supo ganarse al público. Para una época en la que la mayoría de películas 2D estaban fracasando, Lilo y Stitch obtuvo ganancias mayores que propuestas como Atlantis o Las locuras del emperador. La película dio paso a una franquicia que abarca 3 secuelas directas para video, una serie animada, una serie anime, una serie donghua y más recientemente un remake live action, así que no hay lugar a dudas, Stitch es el personaje irreverente por excelencia en la casa de Mickey Mouse. Ahora bien, ustedes ya me conocen, una película no se gana su espacio en mi canal así porque sí. Lilo y Stitch fue mucho más que una propuesta atrevida tocando temas no muy comunes en aquel entonces. Mucho que decir, así que vengan conmigo y denme la manito para no perderse. Antes de empezar, un saludo y agradecimiento a los miembros del canal por su incondicional apoyo. Si también te gustaría colaborar, una suscripción, un pulgar arriba y un comentario ayudan bastante. Y si la generosidad es lo tuyo, las opciones de miembros y de supergracias están disponibles. Todos los miembros reciben un reconocimiento como este en cada video. Ahora sí, mis pequeños alienígenas, vamos a lo que vinimos. Para entender al personaje tenemos que saber qué estaba pasando en aquel momento y qué elementos le dieron forma. Si estuvieron ahí al momento de su estreno, esto les va a resultar nostálgico. La primera década de los 2000 fue peculiar. Aunque estábamos ante un nuevo milenio, la resaca de los 90 seguía ahí. El estilo I2K empezó a perder terreno en favor del frutigueraero. El 3D había llegado para quedarse y muchas empresas, principalmente las enfocadas a un público familiar, estaban intentando un cambio de aire, algo más rebelde si se prefiere. Disney había cerrado los 90 con Tarzán y sabían que no podían seguir haciendo más de lo mismo. Esta búsqueda de nuevos horizontes llevó al estudio a producir una serie de películas que no cosecharon éxito inmediato, aunque serían valoradas muchos años después. No, Disney, no quiero más remakes live actions, por favor que vuelva la animación 2D. Es tarde. 15 años tarde. La mayoría de textos clasifican este periodo como la etapa post-renacimiento, pero de un tiempo a esta parte surgió otro término que, en mi opinión, es mucho más adecuado: el periodo experimental de Disney. Sé que voy a resumir en exceso, pero en líneas generales, ¿qué factores comunes podemos encontrar en esta década? Primero, un marcado abandono de la temática de cuento de hadas, que se retomaría recién en 2009 con La princesa y el sapo, los primeros experimentos con la animación por ordenador y la captura por movimiento, con resultados no muy satisfactorios. Además, cada propuesta perseguía su propia impronta, haciendo de películas como Atlantis, Vacas Vaqueras o Tierra de Osos, por citar solo algunos ejemplos, muy distintas entre sí. Y uno de los rasgos más notorios: protagonistas profundamente antiheroicos. Cusco era un caprichoso malcriado, Milo era un rarito de biblioteca, Jim Hawkins era casi un delincuente juvenil, Chicken Little era un loser, Kenai quería matar por venganza, Vacas Vaqueras se llevó de frente al típico héroe western, o sea, ¿qué estaba pasando? No estoy diciendo que fuese la primera vez de Disney con figuras antiheroicas, claro que no. A lo que voy es que era una constante por aquellos días y Lilo y Stitch fue resultado de ese contexto. Chris Sanders, uno de los directores de la película, originalmente había creado Stitch para un libro infantil que no tuvo éxito. Aunque la historia era muy distinta en ese entonces, desde el vamos Sanders tenía claro que quería explorar la soledad y el sentido de pertenencia a través de una criatura monstruosa. Muchos años después, y ya dentro de Disney, tuvo la oportunidad de presentar una propuesta y su idea fue tomando forma. Creado por el científico Jumba para ser un arma de destrucción, el experimento 626 encarna todas las cualidades de una criatura errática que no puede reprimir sus impulsos. Los primeros minutos bastan para entender la esencia del personaje. Es atolondrado, maleducado y ocurrente, pero de una forma que logra caer bien en el espectador. El marketing aprovechó estas cualidades. En el póster publicitario se lo podía apreciar a la vista de otros iconos de Disney que no parecen muy cómodos ante su presencia. Claramente era la oveja negra de esta familia. Incluso en los comerciales, Stitch irrumpía en varias de las escenas más icónicas de la compañía, arruinando la solemnidad del momento. Situaciones jocosas como piropear a Bella, robarle la novia a Aladdin o ocupar el lugar de Simba para después cortar a Back to Black de AC/DC gritaban un mensaje fuerte y claro: este era un personaje rebelde. Disney's Lilo and Stitch. Lo era por lo menos en la superficie, porque como sabemos su transformación empieza al llegar a la Tierra. Tras escapar de sus captores, Stitch sufre un aterrizaje forzoso en la isla de Kauai. Ahí es adoptado por una niña llamada Lilo y esta simple decisión definiría todo el concepto de la película. Primero que nada, los directores Chris Sanders y Dan DeBlois tenían claro que el equipo de producción debía documentarse bien sobre la cultura hawaiana. Durante el desarrollo realizaron varios viajes de investigación para recrear una imagen auténtica de la isla.
Dejo abierto el debate de si se logró o no una representación adecuada, pero yo creo que se logró un acercamiento bastante respetuoso, y eso es importante para el tema de la película. Verán, en el inconsciente colectivo, Hawái es un paraíso tropical. La música, el cine y el turismo se encargaron de venderlo así. Aquí. El punto es que este escenario exótico siempre servía de telón de fondo para contar historias con protagonistas extranjeros. Lilo y Stitch cambió este paradigma al hacer de los nativos los protagonistas de esta historia. La participación de actores oriundos de Hawái permitió incluir jergas de esta parte del mundo, así como la inclusión del idioma pidgin. Para quien desconozca el término, un pidgin es una lengua simplificada y mixta que surge en situaciones donde personas de habla diferente necesitan comunicarse. En el caso de Hawái, el pidgin surgió en las plantaciones a los que acudían personas de etnias diferentes: filipinos, chinos, japoneses, hawaianos y portugueses, siendo el idioma dominante el inglés. Como es obvio, en la versión latina esto no se percibe demasiado, pero para un angloparlante es un detalle enriquecedor. Como es típico de Disney, la música es un factor importante para la ambientación. En este caso, se recurrió a un coro de niños hawaianos para las canciones que suenan en la película. Desde el principio se sientan las bases de esta historia. Los créditos de apertura se muestran junto a Gemele no Lilo o Canción para Lilo, un tema que habla de la belleza de Hawái. Escrita en lengua local y grabada con sonidos autóctonos, establece los temas de la cinta que son familia e identidad cultural. Otro movimiento acertado tuvo que ver con el hula. Usualmente representado como un bailecito sencillo y tonto, los animadores se dieron cuenta muy rápido que esto no es así y se mantuvieron fieles a sus referencias de la vida real. Caso similar con el diseño de personajes. Si bien la idea de imitar los rasgos locales en el dibujo ya se venía haciendo en Disney desde hace tiempo, acá optaron por proporciones más realistas. Los fondos buscaron emular los colores y escenarios lo mejor posible. Para eso se dejó de lado el acrílico, que era la técnica estándar, en favor de la acuarela, que no se había empleado en Disney desde 1940. De mayor dificultad porque la acuarela es una técnica que no admite margen de error, el aspecto final de la cinta se debió en gran parte a esta decisión. Fue una producción peculiar por varios motivos. El presupuesto fue menor al de un largometraje animado convencional debido a la situación de la compañía. Además, el proyecto se realizó prácticamente a espaldas de los corporativos, pero esta combinación de factores, sumado a un equipo que tenía ganas de ofrecer algo distinto, desembocó en una película que se sigue viendo increíble a día de hoy. Como pueden ver, Lilo y Stitch triunfó gracias a una serie de buenas decisiones en todos sus apartados: concepto, dirección artística, marketing y más. Y si les gustaría formarse en estas áreas, entonces les recomiendo que lo hagan. ¿Dónde? Pueden hacerlo en EVAC, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. La EVAD es una escuela que ofrece cursos online de una amplia variedad de temas: gaming, moda, diseño, marketing, ilustración y más. Cursos que son impartidos por profesores expertos en sus respectivas áreas y muchos de ellos ya trabajan en la industria de la animación. La EVAC está presente en varios países de la región como México, Brasil, Perú y Colombia, por lo que su certificación tiene validez internacional. Una de sus principales ventajas, además de las tutorías personalizadas, es que sus cursos son 30% teóricos y 70% prácticos. Esto quiere decir que aprenderán haciendo lo que más les gusta, y con su modelo de enseñanza podrán completar las clases a su ritmo, donde quieran y como quieran. La EVAC les garantiza terminar el curso con un portfolio profesional y con amplia preparación para trabajar con marcas de renombre. Y esto les va a gustar. La EVAC me mandó un código promocional para que obtengan un 55% de descuento en cualquiera de los cursos de su interés. Solo hagan clic en el enlace que dejo en la descripción y utilicen el código George, así como está escrito en la pantalla. Si tienen alguna duda, pueden consultar en el comentario que dejo fijado más abajo. Pueden empezar su carrera profesional hoy mismo, la decisión es de ustedes. Resumiendo, el arte de esta película es una belleza, pero creo que su punto más fuerte son sus personajes. Apenas la trama se traslada a la Tierra, conocemos a Lilo, una niña inquieta, algo excéntrica y cuyo principal amigo es un pez. Cualidades simpáticas a simple vista hasta que empezamos a notar que esto es consecuencia de la soledad que enfrenta. Lilo sufre aislamiento por parte de sus compañeras, es de un nivel social más bajo que las otras niñas, demuestra actitudes un poco turbias para alguien de su edad y con frecuencia los adultos no la comprenden. Incluso tiene reacciones violentas, otro síntoma de frustración. Por cierto, Lilo en hawaiano significa perdida, detalle clave en su arco de personaje. Acá es especialmente tensa la relación que mantiene con su hermana. Durante la introducción, Lilo se dedica a complicar las cosas para Nani, como queriendo canalizar sus malestares en ella. Esta disfuncionalidad alcanza su punto más alto en una discusión bastante ruidosa, y aunque tiene su encanto, no deja de ser un intercambio bastante fuerte de hostilidad. Es más, toda la secuencia, desde la llegada a la casa, la visita de Cobra Bubbles y la discusión que finaliza con un grito de rabia, es tragicómica. Incluso la casa ilustra el estado familiar que atraviesan, un lugar desordenado e inseguro.
inseguro, con cables y tijeras por el suelo. A modo de curiosidad, en la versión original, Lilo se escondía en una secadora. Disney modificó esta escena a algo menos peligroso para evitar que los niños quieran copiar lo que ven en la pantalla. Nos queda claro que no es fácil para Lilo, pero también Nani tiene sus propios problemas. Tras la muerte de sus padres, ella asume el liderazgo, una tarea que la supera con frecuencia. Permanentemente al acecho del trabajador social que amenaza con quitarle a Lilo si ella no garantiza una crianza adecuada, Nani no puede permitirse tener una pareja o vivir su juventud a plenitud, y esto se complica al quedarse sin empleo. En muchos aspectos, Nani representa lo que significa afrontar la vida en situación de vulnerabilidad, una espiral que la va encerrando cada vez más. Pero en lugar de ponernos de parte de una o de la otra, la película busca que empaticemos con ambas. Es la historia de una familia rota contada desde dos perspectivas diferentes. ¡Ey, un momento! Esto era una película de ciencia ficción, ¿se acuerdan? En términos objetivos, Stitch no podría haber llegado en peor momento, pero es justamente él quien mueve la historia. Nani es quien promueve que Lilo tenga una mascota para que ella no se sienta tan sola. Stitch aprovecha esta necesidad y se hace pasar por un perro para evitar ser capturado, pero debido a su naturaleza agresiva, lo único que hace es agravar los problemas de la familia. Es buen momento para mencionar parte de la filosofía de Sanders al momento de plantear el concepto de la cinta. Tras varios años en Disney, había notado que los villanos del estudio tendían a ser seres irredimibles que solo podían encontrar un freno en la muerte, pero él pensaba que debían tener una oportunidad de redención. Stitch no es un villano en el sentido tradicional de la palabra, pero sí tenía su grado de malicia. En una de las escenas eliminadas, Stitch ocasiona la muerte de Pato, el pez amigo de Lilo. Al arrojarlo fuera del agua, las aves intentan comérselo. Lilo intenta evitar que esto suceda, pero Stitch no le presta ninguna ayuda. Al contrario, se divierte con la situación. Esto ocasiona el primer roce fuerte entre ambos. Si bien Stitch termina entendiendo que hizo mal, su actitud fue bastante cruel y es comprensible que esta escena haya sido removida. Aunque la película es ante todo humorística, la presión y la angustia van en aumento. Recordemos que hay niños en la sala, así que el rol de los extraterrestres es fundamental, ya que sus disparates son el principal alivio cómico frente a un trasfondo que en realidad no es muy agradable. Ok, ¿cómo se da la evolución de nuestro protagonista? Si algo nos queda claro tras el primer día juntos es que Stitch no tiene ninguna intención de cambiar. Su propio creador enfatiza todo el tiempo que su criatura es solo un invento para destruir, aunque más adelante él mismo cae en la cuenta de que 626 tiene un vacío por dentro. Stitch es como el monstruo de Frankenstein, creado por la ciencia e incomprendido por los que le rodean, lo que lo lleva a cometer actos destructivos. Es la consecuencia de no tener una conexión sana con nadie, la soledad absoluta, y en cierta forma no es muy distinto a lo que pasa con Lilo y Nani. Aunque ambas luchan por mantener a su familia unida, también enfrentan una soledad en paralelo. La película enfatiza este dilema evocando la historia del patito feo, e incluso el más rechazado tiene un lugar en el mundo esperando por él. Esta idea parece calar en el personaje y es ahí cuando empezamos a ver un cambio. En lo que dura este proceso suena Hawaiian Roller Coaster Ride, cuando nuestros héroes comparten un día de playa. El tema crea una linda fusión de hawaiano e inglés, y creo que es la secuencia más representativa de la película, además de poseer una linda sublectura. No solo es una celebración de la cultura del surf y del espíritu tropical de la isla, también es un alivio para la frustración. Recordemos que en la secuencia anterior, Nani lucha por conseguir trabajo mientras Lilo emprende su cruzada por convertir a Stitch en un buen ciudadano. Como sabemos, fracasan las dos, pero ahí aparece David como una catarsis. Chris Sanders comenta que uno de los mejores elogios que le hicieron es que Lilo y Stitch es lo más cercano que hizo el estudio a una película de Miyazaki, y por lo menos en esta escena creo que sí. En sus películas, Miyazaki suele puntualizar la idea de sobrellevar la hostilidad de la vida, permitiendo a sus personajes un momento para distenderse, y el día de playa cumple la misma función. También sirve para que Stitch pueda desarrollar interés genuino en la familia. A diferencia de las escenas anteriores, donde se intentaba hacerlo cambiar por la fuerza, acá el interés nace del propio personaje. Un interesante punto de vista de que no hay que forzar las cosas, hay que dejarlas fluir. Esta pausa es importante tanto para los involucrados como para la audiencia, sobre todo porque la prueba final viene después. Nani debe decirle a Lilo que las van a separar, pero no tiene el valor para hacerlo, así que en su lugar canta Aloha Oe para ella. Se trata de una canción escrita por la princesa Liliuokalani, quien más tarde se convertiría en la última soberana de Hawái. La canción habla del adiós y tiene un valor significativo para los hawaianos. Desde un punto de vista narrativo, aporta al dramatismo, a la par vuelve a evocar la cultura de la isla.
Les había dicho que el contexto hawaiano es importante por el sentido de pertenencia, que es uno de los temas de la película, pero ¿de qué manera se relaciona con todo lo que vimos hasta ahora? El sentido de pertenencia es la sensación de estar conectado y aceptado dentro de un grupo o comunidad. Es un sentimiento primordial que nos permite sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos y que contribuye a nuestro bienestar emocional. Ahí tenemos que hablar de ohana, que en la cultura hawaiana significa familia. El término no aplica solamente a los parientes de sangre, sino también a cualquier persona con la que se comparta un vínculo. La importancia de esta conexión se condensa con un simple enunciado: ohana significa familia y tu familia nunca te abandona. Lilo y Stitch es una película que quiere hablar de la importancia de sentirnos parte de un grupo. Por eso cuando las hermanas se enfrentan a la separación es uno de los momentos más desgarradores. Stitch por su parte abandona la casa y se lleva consigo el libro que tanto le fascina. En un momento de intimidad exclama las mismas palabras que el patito feo, con la esperanza de encontrar él también su lugar en el mundo. Lo que todavía no entiende para este punto es que ya lo encontró. Hey, un momento. Esto era una película de ciencia ficción, ¿se acuerdan? Llegando ya hacia el final, creo que es interesante la relación que se construye entre la cosmovisión de las películas sobre extraterrestres y una historia sobre identidad cultural. Cuando pensamos en películas de ciencia ficción tenemos preconceptos bien instalados, criaturas venidas de otro planeta, invasiones, abducciones y hasta cierto punto misterio. Ya sea un intento de colonización o un alienígena que debe escapar de sus perseguidores, casi siempre es una constante el choque entre nosotros y ellos. Por supuesto que todos estos elementos están presentes en Lilo y Stitch, incluso Cobra Bubbles es un hombre de negro en toda regla, alta referencia. Pero ese es otro de los mensajes de la película. No hace falta una visita extraterrestre para sentirse invadido. A veces basta con convivir con personas cuyos orígenes y valores son distintos a los nuestros. No debemos olvidar que en medio de todo esto existe una población con sus propias tradiciones que se ve asediada por el turismo. Aunque el surf, los luaus y el espíritu aloha están presentes, la película no omite mostrar la dinámica entre nativos y turistas, más bien la utiliza a su favor. Por eso Lilo gusta de sacarles fotos. Estos resultan exóticos para ella de la misma forma que ella lo es para los visitantes. En otra de las escenas eliminadas esto cobra más fuerza. Los turistas interactúan con ella en una clara relación de desigualdad. En el corte final, los turistas no tienen tanto peso argumental, pero sí lo tienen en el subtexto de la obra. Por eso el chiste del gordo y el helado, aparte de ser gracioso, es ilustrativo. Es un hombre blanco del que no sabemos nada en una tierra que no es la suya. Y ya que estamos con el diálogo intercultural, no podemos pasar por alto a Elvis Presley. Verán, Elvis es una figura muy querida en Hawái, en gran parte porque ayuda a que su país sea más conocido con sus conciertos y películas. La propia Lilo es fanática y tiene varios de sus discos, lo cual es irónico porque aún siendo extranjero y una figura comercial, Elvis logró una conexión con Hawái y su gente. Como consecuencia, Lilo y Stitch está plagada de canciones de Elvis. El incluir canciones con licencias de terceros no es muy común en Disney, pero una vez más nos demuestra ese espíritu disonante que acompañó a esta etapa del estudio. Varias de estas canciones están estratégicamente colocadas para acompañar la situación en cuestión. Incluso en la secuencia final se escucha un cover de Burning Love. Y esto ya es una anécdota, durante los créditos finales suena un tema bien 2000ero cuya versión latina fue interpretada por Bandana, grupo que estaba de moda en aquellos días. El video musical incluso inserta clips de la película, lo cual siempre se me hizo raro porque pensaba, ¿y qué tiene que ver la letra de la canción? Hasta que caí en la cuenta de que en inglés la canción se titula Can't Help Falling in Love, es decir, otro cover de Elvis. ¡Ah, claro! Era por eso. Me siento estúpido. En fin, los enfrentamientos finales sirven para encaminar la historia hacia un nuevo orden. Primero la batalla contra Jumba, donde se desata toda la locura del personaje. Es el detonante del punto de quiebre más alto de esta familia, representado en la destrucción de la casa. Y después la persecución con el Capitán Gantu. Es el momento en el que Stitch se compromete con su familia y le salva la vida a Lilo, demostrando que incluso una criatura creada para destruir es capaz de hacer cosas buenas. Acá también hay mucho material desechado. La batalla contra Jumba era mucho más alocada, con una motosierra persiguiendo a Lilo y con Stitch haciendo explotar la casa con una fuga de gas, un poco fuerte para el cambio de actitud que experimentan estos personajes más adelante. Además está la famosa secuencia en la que Stitch roba un Boeing 747 y lo sobrevuela por el centro de Honolulu para rescatar a Lilo. Creo que le daba un tono más épico y absurdo a la situación. Personalmente me encanta que Jumba utilice el tren de aterrizaje sobre los edificios para redirigir el avión. Todo esto se me hizo más acorde que simplemente tener una nave más grande o simplemente estrellarse contra el Capitán Gantu. Pero bueno, justo ocurrió la tragedia del 11S y eso obligó a realizar cambios de último momento para no herir susceptibilidades.
Para ir cerrando, un detalle que acompaña la evolución de Stitch es el hecho de aprender a hablar a lo largo de toda la película. Originalmente se pensó en hacerlo mudo, al estilo Dumbo, y que la criatura se comunicara con acciones. Y aunque esto es así en gran parte de la cinta, los directores se dieron cuenta que necesitaban hacerlo hablar en algunas ocasiones. El propio Chris Sanders puso la voz para Stitch, mientras que los gruñidos y balbuceos fueron grabados de un perro bulldog llamado Theodore. De utilizar un lenguaje incomprensible y grosero frente a la gran concejal, lo vemos pasar a una comunicación bastante fluida. Es un lindo recurso que acompaña el crecimiento del personaje. Y aunque muchos ya saben esto, no está ajeno a nuestro tema. Stitch en inglés significa sutura, de esas que se pueden ver en la ropa cuando es necesario unir dos pedazos de tela. Y esta elección de nombre no es al azar si volvemos a mirar los elementos de la película. Si Lilo y Nanny son una familia rota, Stitch es la sutura que las vuelve a unir. Al mirar atrás, podemos decir que Lilo y Stitch rompió varios moldes y es un milagro que esta película haya existido considerando la cantidad de problemas a los que tuvo que hacer frente. Fue un proyecto arriesgado con un espíritu muy rebelde y prueba de ello son la cantidad de material desechado y decisiones que incluso hoy tienen su carga de incomodidad. Hoy quizás no es tan raro explorar relaciones familiares disfuncionales, pero en el 2000 no era tan común, al menos no de una forma tan integral. Fue mucho más allá que solo mirar las discrepancias entre parientes. Stitch demostró que era posible contar una historia de estas características sin salirse de los valores del estudio, y con tanto producto derivado está más que claro que su vigencia permanece intacta, aunque en lo personal creo que lo más importante es la universalidad de sus temas. Personajes que luchan por mantener sus vínculos, personajes que luchan por sobrevivir a los embates de la vida, personajes que buscan su lugar en el mundo. Todo esto a través de la historia de amistad entre un simpático alienígena y una tierna niña. ¿Cómo que la actriz de Lilo también interpretó a Samara Morgan? ¡Ah! Se nota que tenía ganas de hablar de esta película, buenos tiempos aquellos. En estos días se estrena la nueva Lilo y Stitch, así que viajeros del futuro me comentan qué tal está y esperemos que el algoritmo me ayude. Me estoy retirando, pero recuerden seguirme en mis redes para estar más en contacto conmigo y un agradecimiento a la EVAC por tenerme en cuenta, muchas gracias de verdad. Hasta el próximo video, un fuerte abrazo y que estén bien.